desde que no estás, 100 noches de soledad. Comencemos con una breve introducción. Ayudando al proceso de-learning queremos compartir el siguiente video de interés académico utilizando la herramienta móvil Maker para aportar conocimiento sobre el siguiente tema. El hombre antes de cualquier intento de crear algún automatismo, y mucho antes de tener la idea, se valía por sí mismo para la realización de trabajos simples, y se puede decir que compartía con otros trabajos más complejos que aún así no podían ser comparados con la llegada de la tecnología de aquel entonces. El punto de inflexión de la historia de la automatización fue la primera revolución industrial que se produjo en Inglaterra, siendo este el primer país meramente beneficiado y por tanto el pionero. Desde aquí, los demás países europeos y posteriormente del mundo entero buscaron integrarse a la revolución de tal manera que no se estancaran en lo arcaico. Cabe destacar que las máquinas movidas a vapor, iniciando con la combustión, era la principal forma de energía del periodo, tomando en cuenta que dichas máquinas eran de hilar y telar, es decir, nuevas maquinarias avanzadas en tecnología de la época. La elaboración de los sistemas automáticos comenzó su desarrollo de forma muy apegada entre potencias económicas e innovaciones técnicas, las máquinas de transferencia y sistemas de realimentación, entre otros. Antes de entrar a la historia, tenemos que saber primero qué es automatización. Es un sistema de elaboración planteado con el fin de usar lo máximo en máquinas para llevar a cabo actividades propiamente realizadas por los seres humanos, y para estar pendiente de forma constante de las operaciones, sin ningún tipo de ayuda externa o humana. Hablemos un poco ahora de la revolución industrial. La gran revolución industrial cuyo enfoque general era la conversión y monitoreo de la energía para aplicarla de forma justa y adecuada a la elaboración, comenzó en el siglo XVIII. Cabe destacar que la revolución comenzó en Inglaterra entre los años 1780 y 1830, después que se acabó la revolución en dicho país, se fueron al continente europeo. La revolución estuvo en muchos países, pero a mediados del siglo XIX regresó al continente en donde comenzó reactivando o regenerando lo que es el motor económico, en grandes países como Alemania e Italia. Hablemos ahora de la automatización en industrias. El esencial trato entre fuerzas económicas e innovaciones técnicas como las divisiones del trabajo, industrialización de las fábricas, transferencia de energía, desarrollo de las máquinas de transferencia y sistema de realimentación entre otros, se encargaron de la producción automatizada. La división de trabajo se desarrolló a mitad del siglo XVIII y permitió incrementar la producción y reducir el nivel de especialización de los equipos. La industrialización fue la etapa posterior para llegar a la automatización. La reducción del trabajo permitida por la división del trabajo facilitó el diseño y la elaboración de artefactos que hacían los movimientos del trabajador. El proceso de la tecnología energética dio lugar al levantamiento del sistema manufacturero de producción, ya que todos los trabajadores y máquinas debían estar situados juntos a la fuente de energía. Otro punto a tratar es la evolución en los procesos en la industria. La progresión económica volvió a encontrar aspectos muy buenos, después de muchísimo tiempo estancado en Europa. Cuando la revolución industrial cambia sus estándares de producción, indujo un beneficio espectacular que se fue generalizando con el andar de los años. Otra arista que toca de la evolución de la automatización son las máquinas de producción. Cuando empezó el siglo XIII, la elaboración de las telas en Europa tenían materia prima como la seda, la lana o el lino. Para ese entonces la seda era un artículo de lujo, debido a su precio. No se podía competir con los tejidos de algodón hechos y traídos por India, y conocido por ello como indianas o muselinas. La base de producción de telas de algodón en ese entonces en Inglaterra era una tontería y su adquisición desde la India formaba una importante partida de su balanza mercantil. Con algunas cosas en contra, la primera innovación en la hilandería lo hizo Hargreaves, hilador. Él construyó el primer instrumento hábil, la spinning jenny, que fue en el año 1763. Este instrumento hacía mecánicamente los movimientos del hilador cuando utiliza una rueca y al mismo tiempo podía trabajar con varios usos. Pocos años después, surgía la primera máquina, con la aparición de la estructura de agua de Arcueil, que fue en el año 1870. Su nombre es porque necesitaba energía de una rueda hidráulica para ponerse en movimiento.
Samuel Crompton elaboró también para ese entonces un artefacto nuevo, inspirada en las anteriores, presentada como la mula, y que producía un hilo a la vez fino y resistente. A partir de la transformación de la hilandería, se puso en marcha un proceso que condujo al automatismo de todas las fases de la producción de tejidos, desde la desmontadora de algodón, fabricada en América por Eli Whitney, hasta las máquinas que en Inglaterra limpiaban de cualquier impureza el algodón en rama, trabajo especialmente penoso por el polvo que levantaba, el cargado y la elaboración mecánica de los usos para la fabricación de hilo. Newcomen mezcló la presión de vapor con la atmosférica para generar una máquina mucho más eficaz, aunque muy cara por la cantidad de combustible que requería el calentar y enfriar sucesivamente el cilindro en el que se iniciaba el movimiento. En la Universidad de Glasgow enseñaba Black, quien había descubierto la existencia del calor latente de vaporización, principio que venía a explicar la gran cantidad de agua que se necesitaba para conseguir la condensación. Al principio, la máquina de vapor vino a solucionar el problema planteado por el desagüe de las minas y, junto con la lámpara de seguridad de Davy, 1815, permitió abrir pozos cada vez más profundos y explotar aquellos que habían sido abandonados por los peligros y conflictos que implicaba una nueva práctica para optimizar la disposición del lingote fue el pudelado, en el que la fusión se realizaba manteniendo separado el carbón del mineral. El acero es el hierro sin otra impureza que 1% de carbono. Hasta entonces se había conseguido en pequeñas cantidades, utilizando como materia prima un mineral de excepcional pureza. La fundición del hierro en un crisol y a más altas temperaturas permitió la producción masiva de acero y con ella la satisfacción de toda clase de demandas procedentes de la propia industria. La revolución industrial fue promotor principal de los cambios o alteraciones en las sociedades vigentes desde la Edad Media. Esa alteración fue de forma positiva porque las sociedades tenían que cambiarse de trabajo a otro mejor y le pagaban un salario mucho más alto. Muchas gentes llamaban a la revolución industrial problemas, porque lo difícil en ese entonces fue la adaptación a nuevos trabajos. Buenos amigos, para comprender un poco mejor de historia de la automatización entre los siglos XVIII y XIX, el siguiente video sirve como conclusión o con acento síntesis de manera general para visualizar más o menos cómo fue esa época en ese tiempo. Cabe destacar que en el video se menciona reemplazo de mano de obra por máquinas, unión de ciencia y tecnología, se ligaron comercialmente casi todas las regiones del mundo, entre otras. Estos 100 años tuvieron cambios que marcarían una gran diferencia en la vida de las personas. Para empezar, se reemplazó la mano de obra por máquinas y la fuerza de los animales y el viento para transportar productos por el ferrocarril. Se cerraron negocios caseros de ropa y herramientas porque ahora había fábricas y se unieron la ciencia y tecnología para facilitar el trabajo y asimismo disminuir costos. Se transformó también la organización de la sociedad, el gobierno y el comercio. Otro cambio importante fue que Holanda, Francia y principalmente Gran Bretaña sustituyeron a España y Portugal como potencias marítimas más poderosas del mundo. Esto era muy importante ya que en ese entonces la principal vía de comunicación y comercio era la marítima. Holanda e Inglaterra establecieron puertos comerciales en las costas de África, la India, el Oriente, Norteamérica y las Antillas. Otro cambio importante que se dio en esa época fue la colonización de Australia y de las islas del este de Asia, ya que se ligaron comercialmente casi todas las regiones del mundo. Ahora un ruso podía comer carne australiana, un inglés podía consumir azúcar de Cuba y un australiano podía tomar té chino. Otro cambio importante fue la transformación política. Las personas ya no creían ciegamente en los mandamientos divinos que daban poder a los monarcas para gobernar. Ahora el pueblo otorgaba el poder a sus gobernantes y las personas hacían sus propias leyes. Todo este cambio hizo que estallaran revoluciones por todo el mundo. En este periodo se logró también que todas las personas tuvieran los mismos derechos políticos. A pesar de este gran paso, no se logró terminar con las diferencias sociales. Se hizo una división de clases, en la cual el que más poder tenía era el que contara con más bienes y dinero. Esta etapa es llamada por varios historiadores la etapa de la lucha por el liberalismo, debido a la libertad política que se dio en este tiempo. Para otros es considerada la revolución industrial, ya que en esos años las máquinas dieron un nuevo giro al trabajo. Importancia del liberalismo económico y político en el mundo.
Se le llama liberalismo a la confianza del ser humano de decidir su futuro y de pensar y actuar conforme a sus propias ideas y no a lo que les mandaran los reyes. De 1750 a 1850, gracias al liberalismo surgieron varios cambios importantes. Por ejemplo, en el ámbito político, dejó de hacerse todo lo que los reyes deseaban y comenzó a hacerse la voluntad del pueblo. Asimismo, se usó el razonamiento empírico y surgieron la mayoría de las ciencias que conocemos hoy en día. ¿Cómo se lograron estos cambios? Antes, la mayoría de las sociedades estaban gobernadas por un sistema de poder absoluto, en el cual todo el poder lo tenían los reyes. Y estos eran los que decidían qué hacer y quiénes serían los sucesores al trono. Por ejemplo, en China se les llamaban dinastías y gobernaban extensos territorios. En Europa eran llamadas monarquías y el poder del rey era tan incuestionable que Luis XIV de Francia proclamó su célebre frase: "El Estado soy yo". Con esto podemos acabar de entender que el pueblo y sus necesidades no tenían ni voz ni voto. Estas monarquías además creaban monopolios, con los cuales los reyes controlaban todo el comercio. También contaban con grandes ejércitos, y con estos cuidaban y tenían bajo control sus territorios. Los soldados estaban pagados por el rey, por lo tanto, toda la lealtad del ejército era para el rey, y no para el pueblo. Para poder mantener su ejército, los reyes gastaban entre el 70 y 90% de sus ingresos. A pesar de que para el siglo XVIII las monarquías europeas estaban ya consolidadas en Prusia, Rusia y Francia, empezaban a sufrir varios conflictos debido al mal manejo en cosechas, a las deudas de los reyes con los bancos y a los altos impuestos que los comerciantes y terratenientes se veían obligados a pagar. Las monarquías europeas se volvieron las potencias más poderosas del mundo gracias a sus grandes ejércitos, y la rivalidad entre las potencias fue aumentando y surgieron varios conflictos debido al control de territorios y mercados de ultramar. I want your body, won't live without it. So turn up the party, I'm feeling naughty. Stay close to me, I'll be all that you need.